Muy bien, vamos a comenzar entonces la sesión de esta noche. Habíamos estado con los conflictos, sus características. Vamos a continuar, ¿está bien? Vamos a seguir profundizando sobre esa temática tan interesante que ciertamente puede incidir en nuestra calidad de vida, puede incidir mucho en lo que es la gestión empresarial, ¿sí? Organizacional, ¿de acuerdo? Comenzamos entonces rápidamente sobre estas consideraciones. Bueno, primero que los conflictos, chicos, son parte de la cotidianidad, ¿de acuerdo? O sea, no podríamos decir, nadie podría decir, bueno, hoy día he decidido que no voy a tener problemas, menos conflictos con nadie, ¿de acuerdo? Imposible, chicos. Eso a nivel personal. Por eso aquí se coloca y se dice, es parte de nuestra cotidianidad, ¿de acuerdo? Es más, es parte de la vida y es un elemento inevitable, ¿sí? Inevitable. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ciertamente pareciera que los seres humanos fuéramos, ¿sí? Personas convocadas para el conflicto. Y en cierto modo es así, ¿ya? Ya vamos a hablar mucho de eso, porque en realidad todos nosotros tenemos aspiraciones, tenemos intereses, ¿sí? Todos nosotros, ¿de acuerdo? Tenemos necesidades, demandas, pero muchas veces las necesidades mías o las demandas mías o mis propios intereses pueden colisionar con los intereses de otra persona. Por eso es inevitable, ¿ya? Y también por eso esto que decimos, que es parte de la cotidianidad, es parte del día a día. Inclusive, fíjense esta parte, quizá alguno podría decirme, pero además, ¿qué estás diciendo? Pero aquí les digo, de pronto el conflicto también es necesario. Habemos personas que dicen, o de que decimos, habemos personas que decimos, no, yo no quiero conflicto, ¿sí o no? ¿Conocen a algunas personas? No, 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 no quiero, ya está bien, ¿sabe qué ha pasado esto? Ya, no, no, no quiero conflictos, no me gusta la pelea, no me gusta el conflicto, ¿sí? Yo conocí a varias personas, supongamos un conflicto económico, dinero que no sé, no le debo el cambio, por decir un detalle bastante minúsculo, cotidiano quizá. No, 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 no quiero conflictos, está bien. O me debe no sé qué, ya, ¿no? Que déjalo así, lo dejamos así, ¿no? Entonces, pareciera que hubiera esta cualidad de no generar conflicto, pero ya desde otra mirada, quizá el conflicto es necesario porque evidentemente nos puede generar oportunidad y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque es el conflicto una gran oportunidad de transformación. Entonces, a partir de ahora tenemos que mirar con estos otros ojos. ¿Ya? Es posible que alguno de ustedes o nosotros diga, no, no me gustan los conflictos, no quiero, prefiero evitarlos. No. No, los conflictos no se pueden evitar. Ah, pero sí se los puede gestionar, se los puede administrar. El conflicto es inevitable y debiéramos apuntar a que el conflicto pueda convertirse en una oportunidad de transformación. ¿Ya? Esta parte me parece muy interesante. El conflicto puede convertirse en una gran oportunidad de transformación. Bien, entonces en esa tesitura seguimos en esta lógica, ¿no? El ser humano se enfrenta continuamente a los conflictos. Estamos rodeados de conflictos, ¿ya? Si miramos desde la mañana, podemos tener conflictos saliendo de nuestra casa o si vivimos en un edificio, un conflicto, ¿sí? Con alguien, ¿sí? Con alguien que nos acompañe en el ascensor o después saliendo, tomando el vehículo, la movilidad, el minibús, el taxi, el trufi o con alguna persona ahí en la calle, alguien que no nos da el paso. Terrible, ¿no? El centro de las ciudades de La Paz es terrible porque sobre todo en los lugares céntricos hay muchos vendedores ambulantes o señoras que ponen su puesto, kiosco en media acera. Entonces tú quieres pasar o incluso si alguno de nosotros tuviera alguna discapacidad, las calles de La Paz son terribles, ¿no?
como para poder caminar, no es una ciudad inclusiva. Bien, hay un eco. No sé si alguien podría cerrar tal vez su micrófono, chicos, por favor, para evitar el eco. Perfecto, ahora sí, gracias. Entonces les decía, chicos, La Paz es una ciudad, yo diría, que genera mucha exclusión hacia las personas con distintas capacidades diferentes. Las personas ciegas, ¿sí? Las personas con otro tipo de capacidades tienen dificultades. O sea, en nuestra ciudad, y es más, alguno, no sé si, bueno, ni qué decir con relación a las marchas, bloqueos, ¿no? ¿O no? En el grupo yo creo que hay paseños y no me van a dejar mentir. David Santalla, el famoso humorista, famoso comediante paseño, decía, La Paz es una ciudad erótica. ¿Por qué? Porque en cada esquina hay un paro, ¿no? No sé si se acuerdan de ese chiste. La Paz es una ciudad erótica. Pero bueno, es una metáfora. Sin embargo, al margen de la metáfora, evidentemente, cada día había una época en que había 3, 4 marchas al mismo tiempo, imagínense. Entonces, una ciudad con conflictos, o sea, más allá de los conflictos macro, conflictos personales, o sea, déjenme pasar, no, aquí, hay bloqueo, el chofer dice, voy a ir por otro lado, ya, problemas y conflictos. Entonces, por eso decimos que es parte de la cotidianidad y el ser humano está permanentemente enfrentado a esos conflictos. Otra característica, el conflicto es integrante de las organizaciones. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo es eso de que el conflicto es un elemento integrante de las organizaciones? Acuérdense que una organización, chicos, no es otra cosa que un conjunto de personas. Las organizaciones están integradas por sujetos, por personas. Y las personas tenemos diferencias, tenemos enfoques distintos. Y esos enfoques pueden, como hemos hablado hoy en la clase anterior, un conflicto es el producto de un enfrentamiento, de una confrontación. Entonces, las personas tenemos enfoques, distintas maneras de ver la vida, el mundo, el trabajo, y por esa razón puede haber una colisión, un enfrentamiento de enfoques. Y en las organizaciones hay eso, intereses, puntos de vista distintos, entonces están presentes y a veces son explícitos y a veces no, a veces son de baja intensidad, quiere decir implícitos, ¿no? Bueno, por tanto, aquí hay un tema interesante que debemos considerar. Al mismo tiempo, este enfoque, este tema de los conflictos podría entenderse como un proceso continuo de conflicto y cooperación. Es un poco lo que decíamos hace rato con relación al tema de oportunidades. Los conflictos pueden generar oportunidades, pero también podrían, a partir de aquello, generar procesos de cooperación para resolver el conflicto, ¿no? Bien, otro detalle interesante acá, el conflicto no es casual ni accidental, ¿sí? El conflicto no es casual ni accidental, o sea, hay causas, hay razones para todo conflicto, ¿ya? Y otro detalle importante es inherente al uso del poder, ¿ya? Claro. O sea, cada vez que alguien detente algún tipo de poder económico, social, cultural, ¿de acuerdo? Género, relaciones de poder. Las relaciones de género dice que son relaciones de poder. Varios especialistas del género mencionan aquello, ¿no? Entonces, cada vez que hay un componente de poder económico, digamos, poder político, poder social, ¿ya? Cada vez que hay un componente de poder, vamos a tener conflictos. ¿Por qué? Porque el tener poder implica, por ejemplo, en el caso de poder político, implica tomar decisiones, implica asumir las consecuencias de esas decisiones y por tanto hay afectados. Cualquier decisión que se tome implica tener afectados. Un bloqueo, claro, afecta a la ciudadanía, pero favorece a los minibuseros o choferes porque ellos demandan una solicitud o algún tipo de beneficio, lo que fuera, lo que fuera. Entonces, evidentemente eso implica un conflicto, ¿no? Hay relaciones de poder en ese sentido, ¿sí? En este caso, poder económico en términos de generar más ingresos, que esto, que lo otro, si hablamos propiamente de los
minibuseros, de los choferes. Muy bien, ¿qué estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo propiamente es que el conflicto es parte de la vida cotidiana, es inherente, incluso diría yo, a la naturaleza humana. Perfecto. Bueno, y aquí vamos a ver algunos tipos de conflictos, ¿sí? Tipos de conflictos. ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de conflictos existen? Y acá los mencionamos. Conflictos personales, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Pueden ser conflictos internos, o alguno podría decirme que no tiene ningún conflicto interno. ¿Sí? No hay, ¿Pueden darme un pues. ejemplo de un conflicto personal? Mm, Podría ser, por ejemplo, qué carrera estudiar en un punto, ¿no? Sí, perdón, otra vez, Luis. Sí, sí, podría ser un conflicto, qué carrera estudiar. Ves cuáles qué opciones Ah, tienes y ver qué carrera estudiar, ¿no? perfecto. Bien, bien, bien. ¿Qué carrera estudiar? Me parece bien. ¿Qué oficio, qué ocupación, no? Ujú. Eh, ¿Qué especialidad tomar? Perfecto. Puede ser. Y además, que mis papás quieren que yo estudie medicina, pero yo quiero estudiar o quiero ser deportista, por ejemplo, o no. Sí, Ese tipo de problemas, ¿no? O ese tipo de conflictos. O sea, acuérdense que el conflicto siempre es una confrontación, ¿ya? O también cuando decimos conflictos personales, puede ser con otra persona, por supuesto que sí. Conflictos personales, con otra persona, con otro ex amigo o amigo, colega, ex jefe, otra persona con la que yo he tenido, sí, puntos de vista distintos y hasta aquí se ha tomado decisiones. Entonces los conflictos pueden ser personales, ¿ya? Esta clasificación es según su naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces los conflictos pueden ser personales, pero también los conflictos pueden ser entre grupos, ¿sí? Entre grupos. Un grupo que tiene un enfoque diferente, otro grupo que tiene otro enfoque distinto. Puntos de vista disímiles. Y es lo que nosotros ahora, en el contexto actual, estamos viendo. Por un lado, el grupo del MAS, ¿sí? Todos los adláteres, todos los seguidores del expresidente, ¿ya? Y por otro lado, los otros. Y los otros son Comunidad Ciudadana, el grupo Juntos y todas las otras agrupaciones, las otras plataformas políticas. Puntos de vista, porque si tú los ves en debate o no, ahí vas a encontrar puntos de vista. Los seguidores del MAS, que apuntan a una especie de economía endogámica, donde el Estado asume un rol importante, y quizá otros partidos digan, no, nosotros queremos que el rol del Estado sea un rol más bien de árbitro, de control, que no sea un jugador más en la cancha de la economía, que haga un rol de árbitro, porque en el anterior enfoque gubernamental, de pronto el Estado con las empresas públicas también entraba al juego de las empresas, ¿no? Entonces, ahí uno puede tener puntos de vista distintos y uno podría decir, yo no coincido, no comulgo con lo que dice aquel grupo político. Pero también podría haber conflictos, ¿sí? Entre otro tipo de grupos, grupos deportivos, ¿sí? Algunos, bueno, evidentemente, no sé si todos somos stronguistas acá, pero eso se ve en los clásicos, ¿no? Los chicos bolivaristas, los stronguistas. Bueno, hasta ahí muy bien, pero cuando eso ya llega a insultos y a otras cosas, puede derivar en una serie de consecuencias negativas, ¿no? Entonces, grupos ideológicos o grupos políticos, grupos de amigos, ¿sí? Bueno, otro tipo de conflictos por ideologías. Bueno, estábamos hablando hace rato también, ¿no? Una ideología, el capitalismo, el liberalismo, y otra, el marxismo, el comunismo, el socialismo, ¿no? Ahí hay prácticamente bases diferentes, ¿no? Quienes propugnan el socialismo, bueno, por lo menos en teoría decían, todos los hombres somos iguales y la sociedad perfecta es la sociedad donde no hay clases, donde no hay ricos ni pobres. Interesante a nivel de ideología, ¿no? Muy interesante. Muchos chicos en la universidad me decían, además en la U nosotros hemos cumplido por años el servicio revolucionario obligatorio, ¿no? Leyendo a Marx, leyendo a tantos autores socialistas, marxistas, apuntando a un ideal de sociedad. Pero después ya la realidad es otra, ¿no? Diferente. Y otra ideología cuando dice, no,
Lo que ha hecho el comunismo más bien ha sido matar a millones de personas con esto de que todos somos iguales, es la eliminación de la iniciativa privada, que todo lo asume el Estado, ¿no? Los países con el socialismo se han empobrecido, fíjense Cuba, que era una potencia antes de la revolución, Venezuela, el país más rico, ni siquiera de Latinoamérica, sino uno de los más ricos en el mundo con su gas y petróleo. Y bueno, fíjense, con esa ideología, hoy prácticamente está en una situación muy difícil, ¿no? Entonces, uno podría decir, ahí está el socialismo práctico, el socialismo real. Es una catástrofe. Bueno, entonces son puntos de vista y puede haber conflictos en ese sentido. ¿Conflictos religiosos? Por supuesto que sí. Por supuesto que puntos de vista distintos. En la Iglesia Católica venera a los santos, a los religiosos, a la Virgen María. En cambio, hay otras profesiones religiosas, grupos, otras religiones que dicen, no, finalmente María fue una persona especial, pero no podríamos decir que es santa, que es la Madre de Dios y hay que venerarla, no, sino Dios, el Padre y el Hijo, ¿no? Dios, Padre y el Espíritu Santo. O sea, puntos de vista distintos, diferentes, ¿no? Conflictos religiosos o políticos. Entonces, fíjense, los conflictos pueden ser diferentes, ¿sí? Diferentes según su naturaleza. Pero también podemos encontrar, sí, otros conflictos, en este caso, en la misma familia, ¿no? Conflictos de pareja, ¿sí? ¿O no? ¿O creen que la pareja ideal es la pareja que no tiene conflictos? ¿Qué piensan ustedes? Sí, pues No, siempre hay problemas en las familias, en la pareja, incluso entre padres e hijos, siempre va a haber conflicto. Bien. En una pareja, ¿qué conflictos podría haber, Luis? Tú que estás, no Claro. sé si tienes pareja, pero Sí, sí, doctor, soy casado justamente y bueno, desde lo más mínimo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cómo agarras la pasta dental, que otro que apagues la luz, el otro no apaga la luz, o cosas así, cosas simples, o cosas más grandes como el tema económico, digamos, en qué bien. vamos a gastar, esas cosas. Exacto, 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 exacto. Sí, Julisa, o perdón, Melissa, ¿querías decir algo? Melissa. claro que es inevitable, ¿no? Tener conflictos en toda relación de pareja y creo que la resolución de los conflictos ayuda a mejorar, ¿no? Claro, claro que sí, claro. Ahora ya estamos diciendo, ¿no? Melissa, Luis y todos los que estamos acá, tranquilícense si dicen yo tengo muchos conflictos, muchos problemas. No, es natural y tal vez incluso diría más, es saludable que haya conflictos. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, es parte de la naturaleza humana. El tema está en cómo gestionamos el conflicto. Porque el conflicto puede ser muy positivo, puede ser una oportunidad para mejorar la relación de pareja, la comunicación, para tener una especie de convergencia, consonancia en puntos clave, como decía Luis. Bueno, si bien hay hábitos, evidentemente formas de cumplir algunas actividades, pero en pareja, si hay hijos de por medio, dicen, bueno, a ver, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? Eh, ¿Sí? El papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa, no nos pondremos de acuerdo, tendremos una comunicación primero entre los dos y tendremos un frente común, porque los niños son muy inteligentes, los chicos saben quién es el débil y quién es el fuerte en cuanto a carácter, a quién le convencen y a quién no. Pero cuando la pareja de pronto asume un rol único, ¿sí? Un rol consonante, coherente, bueno, los chicos aprenden a ser incluso más seguros de sí mismos, ¿no? De sí mismos. Eso dicen los psicólogos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Cómo educamos a nuestros hijos, bien decía Luis, cómo administramos el dinero, en qué gastamos. Tal vez a alguno de nosotros nos gusta gastar, pasarla muy bien, ¿no? Una buena película, comer bien, y la otra, la pareja dice, no, ¿qué te pasas? Tú simplemente gastas y gastas, hay que ahorrar, etcétera, etcétera, ¿no? Los varones a veces nos lanzamos con nuestros gastos, ¿no? Y son las mujeres, las damas, las esposas, las señoras las que dicen un ratito, a ver, hagamos así, hagamos un presupuesto. Entonces, sería muy malo que de pronto el varón dijera, esto se va a hacer así, o la señora dijera, esto no, no.
nos ponemos de acuerdo, generamos lo que decía Yulisa, ¿no? O perdón, Melissa, perdón, tengo otra estudiante que se llama Yulisa, discúlpame la confusión. Lo que decía Melissa, en términos de, bueno, ahora nos pondremos de acuerdo, por eso es una oportunidad. Entre padres e hijos, claro que sí, uy, qué terrible, ¿no? Entre padres e hijos, cuando los hijos de pronto no quieren cumplir con algunas obligaciones como hijos hacia los padres, o cuando a veces los padres se ven frustrados porque a veces erróneamente creemos los padres que nuestras esperanzas, nuestras expectativas personales deben cumplirse en el futuro de los hijos, ¿no? Yo no pude, entonces tú ahora, ¿no? Yo quería esto y no pude por mil razones, pero tú lo puedes hacer cuando los hijos tienen su propio destino, su propio modelo, ¿no? De éxito, digamos. Entre hermanos, ¿sí? O no conocen familias con hermanos en conflicto. ¿Qué dicen? ¿Han conocido familias así cuyos hermanos están en conflicto o no? Tanto Doctor, sí buenas noches. conocer, licenciado, buenas noches. No, pero sí se escuchaba en algún caso, ¿no? Más que todo cuando se trata de herencias y todo aquello que dejan los padres, es Ujú. cuando entran en conflicto entre hermanos, ¿no? Sí, muy difícil y muy triste, ¿no? Yo hace poco, unos amigos de Cochabamba me llaman y me dicen, madre, estamos en conflicto. Qué triste es eso porque con la familia está unida, pero uno de los hermanos, son como 6, 7 hermanos, falleció y el hermano que falleció dejó propiedades. ¿Y qué creen? Los otros hermanos entraron en conflicto. Y es más, hay cárcel de por medio, uno creo que está en la cárcel, entre hermanos, imagínense, difícil, una situación complicada. 20 horas. Pero bueno, bueno, y aquí dentro del sistema familiar. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo, muchachos, queridos amigos, colegas, compañeros? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en diferentes instancias, grupos, personales, institucionales, organizacionales, los conflictos siempre van a estar presentes. No le debemos temer al conflicto. Seas hijo, seas padre, seas pareja, ¿sí? Seas miembro, compañero, seas jefe, seas empleado, los conflictos siempre van a estar ahí, siempre. Ya es inevitable, es parte de la naturaleza humana, pero lo que hay que tomar en cuenta es cómo gestionas el conflicto, ¿sí? Y aquí vamos a ver un poco, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué factores intervienen en ese conflicto? ¿Por qué a veces es complicado? Obviamente, número uno, ¿sí? Las emociones. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes creen que las emociones afectan en el conflicto? ¿Están presentes? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Las emociones serán un elemento clave en un conflicto? ¿Qué opinan? Sí, buenas noches, doctor. Sí. Le habla Esther. Sí, influye bastante las emociones, ¿no? Porque normalmente, digamos, estás muy, muy enojado, no vas a tener una capacidad para poder resolver las cosas, digamos, más bien las cosas se van a complicar. Bien, totalmente cierto. Gracias, Esther. Claro, bueno, ¿y qué emociones hay? Varias, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, tristeza, alegría, furia, enojo, ¿sí? Emociones, las emociones son la base de los sentimientos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una emoción? Una reacción inmediata ante una situación, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué emoción podría generar un conflicto rápido? ¿Sí? De entre las emociones que tenemos como seres humanos. El enojo. El precipitarnos Ya, precipitarnos. y tomar decisiones incorrectas, digamos, o hacer que alteren algunas decisiones. Claro, porque como dice el dicho, ¿no? Hay una expresión que dice, nunca tomes decisiones cuando estás con emociones fuertes. Es decir, puedes estar muy alegre, muy feliz, y bueno, entras a un lugar ya, almuerzo para todos. Estabas eufórico, feliz, o una ronda para todos, y la ronda te cuesta 1,000 bolivianos.
No, yo pongo el primer whisky, por decir, si fuera esa. Estás eufórico, estás feliz. Entonces, como dicen los psicólogos, no es bueno tomar decisiones cuando las emociones son fuertes. Otra emoción, tristeza, depresión, ¿no? Unas decisiones terribles. Dices, no, ¿esto para qué? ¿Qué sentido tiene? He luchado tanto por esto, ¿no? Y decides qué cosa, abandonar el lugar, renunciar a tu empleo, tal vez. Bueno, por eso no es bueno tener emociones fuertes, o mejor dicho, no es bueno tomar decisiones cuando estás en una condición emocional muy fuerte. Y eso mismo, como bien decía una de nuestras compañeras, evidentemente hace que puedas después tener quizá arrepentimientos y decepciones, ¿no? O estás en un estado colérico, de furia y dices cosas, terrible, y después te arrepientes. Y es más, eso no solamente pasa a nivel personal, grupal, familiar, incluso puede llegar a niveles jurídicos legales, ¿no? Había una época, no sé ahora, porque ahora hay más digitales, periódicos digitales, pero en el periódico La Razón, el diario, en el aviso, en la parte de los avisos clasificados aparecían lo que los médicos, los abogados, perdón, le llaman la satisfacción pública, ¿sí? ¿Han escuchado, han leído alguna vez alguna satisfacción pública? Entonces ahí dice un señor, ¿no? Yo, Ademar Poma, por ejemplo, si fuera mi caso, yo, Ademar Poma, en un estado de conmoción emocional, insulté y dije, proferí palabras soeces en contra del Señor tantos y tantos, por lo cual me arrepiento y le pido mil disculpas, ¿sí? Esa es una satisfacción pública. ¿Por qué razón? Porque si no hace eso en público, le viene un juicio, le viene la cárcel. Entonces es el acuerdo al que llegan. Y uno dice, ¿pero cómo? Es que estaba emocionado o tenía esta sensación, emocionado en el sentido de que tenía una fuerte emoción, estaba muy molesto, estaba colérico. Entonces fíjense, cómo no manejar, no controlar, chicos, emociones puede generar conflictos serios. He conocido una compañera, me llama por teléfono hace un par de años, me dice, Ademar, buen puesto, buen empleo. Ella era la administradora de un proyecto grande, ganaba muy bien, ¿sí? Ella era la contadora, y un día le llama a su jefa, una señora, y bueno, como siempre en la oficina hay alguna observación, alguna cosa. Entonces la jefa le hace una observación, le dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué esto aquí? Como es normal, no podemos enojarnos cuando hay ese tipo de observaciones en el trabajo. Uno tiene que tener un control de emoción en ese sentido, ¿no? Ahora, decirlo es fácil, pero lo que pasa es que estaba en una situación tal vez negativa ella, lo que pasa es que le contesta la contadora a su jefa, le dice, bueno, si te molesta esto, si quieres renuncio. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez ustedes estuvieron en esa posición? Bueno, si quieres me voy, ¿no? Si quieres renuncio. ¿Y qué creen que contestó su jefa? Tal vez ella estaba esperando, no te preocupes, no es para más. No, ella me dijo, no, a mí se me salió, además estaba molesta, incómoda, pues si quieres renuncio. Y la jefa le dijo, ya está bien. Es más, te vas ahora. ¿Qué les parece? ¿Qué palideció la muchacha? No, pero yo ya me puedo quedar hasta fin de mes porque estaba en medio mes y hay que cerrar, hay cuentas bancarias, quiero entregar bien. No. Tú quieres renunciar, te vas en este momento. Deja tus cosas. Imagínense qué tal esa decisión así rápida, ligera, una decisión quizá no pensada ni siquiera por ella misma, solo la reacción emocional ante una llamada de atención. Entonces, bueno, se arrepintió hasta el día de hoy, porque encontró luego trabajo, le costó mucho, pasó muchos meses sin empleo, porque no estaba planificado, ¿no? Y no encontró un empleo como el que tenía, porque como era la administradora, pues tenía muchas prerrogativas. No, complicado, difícil. Entonces, por eso, muchachos, unas emociones no adecuadas, no correctas, pueden generar conflictos muy serios. En esta persona le generó un conflicto con otra persona, consigo misma,
y bueno, tuvo que aprender de eso, ¿no? A veces es complicado, es muy complicado. Los seres humanos somos complejos y son las emociones las que dictaminan nuestras decisiones. Entonces hay que tener mucho cuidado, tranquilizarse, ¿sí? Hay técnicas para aquello, no sé si nos va a dar el tiempo, me gustaría abordar porque a mí me gusta mucho trabajar esta parte porque se trata de generar también equipos de alto rendimiento y un tema es este de las emociones. Bien, sigamos. Percepciones. ¿Qué son las percepciones? ¿Será que las percepciones pueden generar conflicto? ¿Qué dicen? Porque en el caso de las emociones, como que estaba claro. Pero, ¿la percepción? ¿Qué dicen? A ver, quiero aquí sus comentarios, chicos. ¿Será que una percepción? Bueno, para empezar, ¿qué es la percepción? Tal vez habría que definir. ¿Qué entendemos por percepción? Un punto de vista. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Será una percepción? ¿Qué es lo que pensamos de la otra persona? ¿Cómo está? Ya, ¿cómo está? Perfecto, me gusta lo que dice Luis, ¿verdad, Luisito? Sí, sí, doctor. Bien, ¿qué dicen los demás? ¿Qué es una percepción? ¿Cómo la percepción puede generar conflicto? ¿Qué es la percepción? A ver, ¿qué dicen los demás? Creer algo que tal vez estamos erróneamente pensando y eso nos puede hacer, ¿qué se llama? Caer en un conflicto, digamos, con la otra parte. Creer algo que no es. Eso, Dani, muy bien, me gusta lo último que dijiste. Creer algo que no es. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si mañana nos reunimos, no nos conocemos personalmente, pero supongamos que yo soy jefe, ¿sí? De un grupo donde ustedes están trabajando, o soy un compañero, digamos. Y llego al día siguiente, ¿sí? A la oficina, con los ojos rojos. Llego con la misma ropa del día anterior, desaliñado. Después con unas ojeras tremendas, ¿ya? Y tal vez con un aliento no tan aceptable, ¿ya? Me ven ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Que se iba a tomar unos traguitos en la noche. Bien, Luis. O Entonces, sea, siempre pensamos mal, primero, También. antes que preguntar. Es cierto. claro, eso, Luis, Dani, se llama percepción. Percepción. O sea, percibimos. ¿Qué es percibir? Los psicólogos dicen, la percepción es la captura de información a partir de nuestro sistema sensorial. Entonces, claro, no digo que esté mal lo que ustedes han hecho, o sea, percibimos. Entonces, me ven a mí así, y Luis, Dani y Julissa o Melissa, todos pueden, bueno, además, primero que está con la misma ropa, está desaliñado, 1, 2, está con ojeras, está con el pelo, el pelo detenido, el pelo hirsuto, desordenado. Entonces, infiero, no he hablado con él, no he hablado con Ademar, infiero, percibo, deduzco que tuvo una noche de copas. Deduzco que no estuvo en su hogar, etcétera. Puedo generar percepciones. Pero lo dijo muy bien Dani, puede ser una falsa percepción. Y a partir de esa falsa percepción, puedo generar un comentario, una opinión, y eso puede devenir en un conflicto. Entonces, bueno, y como ese es un ejemplo sencillo, y a veces podemos tener ese tipo de percepciones que en realidad no son reales, sino son falsas, y muchas veces ocurre eso. Por eso hay un dicho que dice, no solamente hay que ser, sino hay que parecer. ¿De acuerdo? Los romanos decían, la reina o la emperatriz no debiera ser, sino también parecer. O sea, en otras palabras, quizá el culpable soy yo porque estoy proyectando una falsa percepción. Entonces, no, puedo dar a entender otras cosas negativas. O sea, es de ida y vuelta. Y el público que de pronto, no, está de parranda, qué noche habrá tenido, una noche tórrida, y puedo formular 1000 especulaciones. Entonces, el problema es de ida y vuelta. Primero yo, que he generado esa percepción, y porque quizá la realidad es otra. Quizá esa noche tuve que atender tuve un problema, no sé, un problema de viaje urgente, o
un desperfecto mecánico en mi auto, en mi vehículo, o tuve que asistir a un compañero, una persona, un pariente, un familiar que tuvo que ser internado así en el hospital. Por decir algo, pueden haber muchas explicaciones, pero esa apariencia ya genera una percepción determinada. Y obviamente, por eso estamos diciendo, puede generar o puede intervenir en el conflicto, la falsa percepción, un determinado tipo de percepción. Entonces ahí tenemos que tener cuidado nosotros, si somos compañeros, si somos líderes, si somos mandos medios o somos parte de la alta dirección de alguna empresa. Necesitamos manejar muy bien esas percepciones. Pero vuelvo a decir, esto es de ida y vuelta, ¿no? Bien, los estereotipos, creo que hemos hablado también de los estereotipos, ¿se acuerdan? ¿Qué son los estereotipos, dijimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un estereotipo? ¿Una Bien. expresión? Ya, ya, María. Bueno, ahora recuerdo, no era con ustedes, era con otro grupo. Una expresión. Sí, una idea, expresión. una expresión. Ya, María. Bueno, en realidad el estereotipo, chicos, es un concepto generalizado sobre algo, es una expresión sobre algo, está bien. ¿Qué es el estereotipo? Un concepto, una idea generalizada sobre algo, una idea que existe en el imaginario social, que existe en la sociedad acerca de algo. Ese es un estereotipo. Por ejemplo, si yo en este momento les digo, a ver, díganme cómo es un argentino, y les pregunto a ustedes, a ver, rápidamente, contéstenme, ¿cómo es un argentino? Cuando les digo cómo es un argentino, ¿qué ideas vienen a su mente? A ver, rápidamente. Alzados. Ya, alzado. Muy bien. Luego, Hecho al bueno. ¿perdón? Hecho Luis. al bueno. Hecho al bueno. Hecho al bueno. Exacto, hecho al bueno, hecho el tipo, alzado, hecho al bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo es un argentino? A ver, o más características. Sí, perdón. Gritón, que habla fuerte. Perfecto, es cierto, habla fuerte, grita. Es más, miren lo que me dijo una amiga, yo hice una maestría allá en Argentina y me decía, además, los argentinos no hablamos, ladramos, me decía. ¿Sí? Ladramos, hablan fuerte, es cierto. Bien. ¿Qué más? Bueno, fíjense, alzados, hechos los tipos, hechos los buenos, gritones. Eso que ustedes han dicho, chicos, se llama estereotipo. Es un concepto generalizado de algo. ¿Por qué? Porque de pronto conocemos a una persona, de una ciudad como Tucumán, Santa Fe, tal vez Rosario, o incluso, bueno, el norte, Santiago del Estero, y resulta que no es ni hecho el bueno, ni es hablador, ni grita al hablar, al conversar. Pero nosotros, como bolivianos, de pronto tenemos una idea generalizada. A eso le llamamos estereotipo. Ideas, expresiones generalizadas, ¿sí? Sobre algo específico. Bueno, lo mismo podríamos decir acerca de los peruanos y ellos también de nosotros, ¿sí? Si yo les pregunto a los argentinos, ¿y qué tal los bolivianos? Bajitos, de pelo negro, ¿qué más? Y podrían decir más cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchas veces nosotros nos manejamos, tomamos decisiones o se generan conflictos a partir de estereotipos, ¿sí? Bueno, es más, entre nosotros. No sé si aquí hay cruceños. ¿Hay cruceños en este grupo? ¿Hay de Santa Cruz? ¿Hay cambitas o no? ¿Todos somos paseños? Hay de Tarija, me parece también, ¿no? Tenemos de Tarija acá, en este grupo. ¿Cómo son los tarijeños? Díganme. ¿Cómo son los chapacos? Amables, hospitalarios, amables. Corteses, amables, risueños, ¿no? ¿Qué más? Dados al vino, ¿será? ¿Les gusta el vino o no? Bueno, podríamos decir, si viniste a Tarija y no tomaste vino, ¿a qué viniste? ¿No? Hay unas expresiones interesantes. Bueno, pero vamos a encontrar que no todos los tarijeños son así.
¿sí? Sí hay, bueno, nuevamente, ese es un estereotipo. Y así podemos decir de los de Santa Cruz, de Oruro, de Potosí. Lamentablemente en la sociedad sobre distintos temas existen estereotipos. Podríamos decir, ¿cómo es el hombre? ¿Cómo es el Camba? El hombre es el hombre cruceño y podríamos decir varias cosas. Nuevamente son estereotipos. Ahora bien, esas mismas ideas generalizadas, cuando son a nivel personal, se llaman prejuicios. El prejuicio ya es personal, un juicio anticipado sobre algo. Entonces, las personas también construimos prejuicios, ¿sí? Nosotros. Y a veces prejuicios totalmente infundados a partir de la percepción. Entonces, nuevamente, eso puede generar conflictos, ¿ya? Y finalmente, actitudes. La palabra actitud, bueno, ¿qué son las actitudes? Son inclinaciones, son tendencias, ¿no? La palabra actitud viene de acto, tiene que ver también con los comportamientos. Entonces, ciertas actitudes, ciertos comportamientos pueden generar un conflicto o son parte interviniente del conflicto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tal? Ya no es tan sencillo, ¿no? Hablar de conflictos cuando hablamos de estas cosas. ¿Qué piensan? A ver, comentarios. Entonces, el conflicto es un tema que sí o sí debe ser analizado por la intervención de estos factores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? A ver, le pregunto a Ariel. Ariel, ¿estás? Ariel. Sí, doctor. Doctor, buenas noches. Ariel, estás silente. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de todo lo que estamos conversando? Bueno, doctor, en realidad es bastante amplio el tema de conflicto, como usted ha visto, ha indicado, doctor. Tiene varios puntos que se tiene que tocar, ¿no? En conflicto. Bien. Perfecto. María del Carmen, María del Pilar Cerruto. María del Pilar, ¿estás? Presente, licenciado. Bien. A ver, María, ¿qué dices tú de todo esto? ¿Será que realmente es como estamos diciendo, que estos factores son los que inciden en los conflictos? ¿Qué piensas? Yo creo que sí incide, licenciado, ¿no? Porque mucho depende también de las emociones, las percepciones y todo lo que usted nos ha hablado para que se genere un conflicto, ¿no? Hoy estamos actuando con las demás personas o estamos percibiendo cómo son los demás o teniendo algunos prejuicios con alguna persona, ¿no? Bien, así es. Buenísimo, buenísimo. Entonces, avanzamos, chicos. Gracias, muchas gracias. Avanzamos en esto que estamos conversando. Y ahora miren lo que vamos a... Ya, miren lo que vamos a ver. Hay un señor, William Ury, que plantea este esquema muy interesante, ¿sí? Un esquema vinculado a cómo de pronto el conflicto puede tener ya una dimensión tremenda, ¿no? Esa es la curva del conflicto, ¿ya? O el ciclo de vida de un conflicto. Bueno, los conflictos no aparecen así de sopetón o sorpresivamente, sino hay un proceso de acumulación, como está en esta línea, ¿no? ¿Ya? Y este proceso, si no se corrige en su momento, entonces puede tener esta caracterización, ¿no? Entonces, y en esa tesitura, cuando el conflicto empieza, ¿sí? Poco a poco, tú puedes desarrollar una acción para prevenir, ¿de acuerdo? Porque aquí hay dos cosas, fíjense, aquí denme un segundito. Dos barras acá, ¿no? La horizontal y la vertical. En la barra horizontal, ¿sí? La latencia, ¿sí? La latencia. El conflicto que ahí está, que subsiste, ¿sí? Y a partir, como ya hemos dicho, de intereses contrapuestos. Puede estar ahí, justamente en ese nivel de latencia. Y ¿sí? Acá
la línea vertical que apunta básicamente a la emergencia, ¿no? Es decir, la escalada que puede crecer. Entonces, entre la latencia y la emergencia, este es el desarrollo del conflicto. Miren, hay un primer nivel, o sea, hay un conflicto interno ahí, un conflicto dentro, una confrontación, como ya dijimos, de opiniones, de intereses, de enfoques. Se puede prevenir, hay un nivel de prevención. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. O sea, hay varias maneras, chicos. Ustedes me caen bien y yo no creo que ahora alcancemos, pero en la siguiente ya vamos a ver cómo resolvemos conflictos, cómo nos podemos volver expertos en la resolución del conflicto. Ahí ya vamos a aplicar ciertas estrategias. Entonces acá se puede prevenir en este nivel. Hay un nivel de, ¿sí?, de existencia, pero una existencia leve, ya somera, ahí está, pero sabemos que hay un enfrentamiento. Eso puede aparecer en la pareja. Sabemos que mi pareja tiene esta tendencia y sabemos, y yo, que a mí no me gusta eso. Por ejemplo, ¿no?, que mi esposo o no sé, o mi esposa, depende, mi pareja, sea demasiado amiguero si es varón y resulta que prefiere ahí sus cosas. O mi esposa que tenga sus amigas y de pronto, sí, sobrellevamos. Entonces está en ese nivel de latencia. Si no lo abordamos en su momento, ¿sí?, si no lo abordamos, esto puede, ¿sí?, superar ese nivel de prevención y bueno, resulta que aparece ya en este nivel. Puede haber una situación, de pronto mi pareja se pierde, si seguimos con este ejemplo, ¿no? Se pierde un rato, o sea, me preocupan, algo ha pasado, entonces, no, lo tenemos que resolver acá, ya en este nivel. Pero si no lo resolvemos y el problema sigue, yo me he enojado y el problema continúa, aquí tenemos que tener un nivel de contención porque esto puede, ¿sí? O sea, este otro nivel, este nivel que de pronto si no lo resolvemos ahora, más adelante puede ser peor. Y si este nivel no es, ¿sí?, el nivel en el que se resuelve esto, fíjense, superamos el umbral destructivo. Ya definitivamente no hay solución acá. Hemos dejado crecer el tema, ¿sí?, desde un nivel leve, no lo hemos resuelto, no lo hemos contenido y definitivamente esto puede generar consecuencias como una separación, un divorcio o algo que ha escalado a un nivel ya incontrolable, ¿sí? Entonces, esta curva, estos niveles, estas curvas, ¿sí?, en esta escalada, en esta flecha, ¿sí?, ascendente, que muy bien plantea en este gráfico este autor, este experto en conflictos, que es el señor William Ury, nos habla sobre el ciclo de vida del conflicto. Entonces, evidentemente lo ideal será trabajar acá, porque ya hemos dicho, ¿se acuerdan? El conflicto es inevitable. Siempre va a haber, pero yo tengo que tener la perspicacia, la percepción, tengo que tener los 5 sentidos aguzados para detectar. Ahora, hemos hablado de un nivel de pareja, pero esto también, chicos, puede darse en el nivel laboral. Si hay algún roce, alguna mala comunicación con algún colega, algún compañero, peor si es mi jefe, o un subordinado, no sé si ustedes tienen gente dependiente, si no se resuelve a tiempo, entonces este es el ciclo de vida de ese conflicto. Entonces, si no se resuelve acá, sigue hacia el siguiente hito. No se resuelve acá, la flecha sigue hacia el siguiente hito. No se resuelve acá y ya, olvídense, a eso Ury le llama el umbral destructivo. Se superó el umbral destructivo. Entonces, justamente eso es lo que hay que buscar evitar, ¿ya? Y resolver. Obviamente, a partir de esta resolución habrá decisiones, en este lugar, en este nivel habrá otras decisiones, acá también, y por supuesto aquí. Aquí ya, incluso las consecuencias pueden ser terribles. Terribles. Ambas partes, en vez de resolver, en vez de tener un desenlace, digamos, adecuado, ¿ya? Podría ser un enlace, o mejor dicho, un desenlace absolutamente destructivo para ambas partes. Y eso es lo que hay que evitar, ¿sí? Eso es lo que hay que evitar. Muy bien.
Hasta aquí, ¿qué les parece? ¿Cómo lo ven? Que acá hagamos una pequeña pausa para conocer sus comentarios. ¿Qué piensan de los conflictos, de todo lo que estamos viendo? ¿Qué opinan, muchachos? A ver, quisiera escuchar a Jennifer. Jennifer MQ. ¿Está, Jennifer? Sí, sí, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Qué te parece todo esto que estamos conversando, Jennifer? Aparte de lo que hemos visto, los factores del conflicto, Sí. muy interesante porque, sí, aparte vienen las emociones, las percepciones, cómo va, así como una escala, y ahora el ciclo de vida, manejar adecuadamente los conflictos, algo muy interesante. Bien, excelente. ¿Cómo es tu nombre, MQ? Jennifer, mamá Nikis. Perdón, Jennifer, perdón, discúlpame, Jennifer. Perfecto. Vamos a escuchar a Igner. ¿Estás, Igner? Sí. Igner, por favor, tu comentario, ¿qué te parece? ¿Cómo ves este tema del ciclo de la vida de un conflicto? ¿Estás de acuerdo con estas curvas que aparecen cuando de pronto no se asume un nivel adecuado, correcto de resolución? ¿Qué opinas tú, querido Igner? Sí, yo creo que el análisis tiene un estudio, ¿no? En base a hechos reales y que se deben realizar estas etapas para poder no entrar a no sé si llamarlo caos, ¿no? Ya sea en un clima laboral o familiar o social. Bien, claro, no, está bien, Igner, me gusta el término, caos, que es desorden, ¿no? Que puede ser anarquía en términos de, bueno, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Bueno, y eso, imagínate, ya podría llegar a ser incontrolable. Entonces, gracias, Igner. Excelente, Jennifer. Sigamos. Tenemos para comentar varias cosas también. Y aquí ya un poco aterrizando con algunas características respecto de los conflictos, ¿no? La valoración del conflicto. Fíjense, evidentemente, como decíamos hace rato, hay personas, ¿sí?, que tienen un enfoque, quizá es, como dice acá, es un enfoque antiguo del conflicto. ¿Por qué? Bueno, y aquí vamos a ver el enfoque, que es el que quisiera que juntos podamos retomar o podamos asumir. En el enfoque antiguo, el conflicto provoca frustración, hostilidad y ansiedad. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Habemos personas que decimos, no quiero conflictos, no quiero problemas, no, evito, mejor. ¿Por qué? Porque me provoca frustración, ¿sí? O me vuelve que no sé controlar mis emociones, puedo lanzar cosas, o más que cosas, palabras quizá, improperios, insultos. Entonces ahí digo, no. ¿Por qué? Porque el conflicto genera hostilidad. Y lo peor, ¿no? Ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un estado, ¿no? Un estado psicológico, un estado mental. Acuérdense que inclusive hoy los psiquiatras, los psicólogos, los médicos mencionan que muchas de los problemas de salud que podemos tener son producto de la ansiedad, del estrés, ¿no? Porque todo el tiempo estamos pensando en eso y cómo hoy día, sí, lo que dijo ese compañero, ¿no? O lo que dijo mi pareja, ¿no? ¿Qué será que me genera ansiedad? Bueno, no debiera plantearse de esa forma. Fíjense, y esto me parece clave. En el enfoque nuevo, el conflicto nos debe permitir estimular el interés y la curiosidad. Ah, bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre esto? Entonces, no le debemos temer al conflicto. ¿Sí? Bien. Otro detalle acá, en el enfoque antiguo. Seguimos. El conflicto, en el enfoque antiguo, crea presión ante la conformidad, ¿sí?, de las personas. Claro, aquí todos son conformistas, aquí nadie dice nada, ¿qué pasa pues? No sé qué, que esto, que el otro, hay que empezar, ¿no? Entonces, o hay que reclamar, que no sé qué, etcétera. Entonces, evidentemente, esa expresión es parte de un enfoque antiguo. Al contrario,
En el enfoque nuevo, un conflicto puede aumentar la cohesión de grupo. Es decir, bueno, ¿qué hacemos? Trabajamos en función de nuestros objetivos, como grupo, qué solicitamos, qué pedimos, y eso puede generar, evidentemente, la cohesión, la integración mayor del grupo. Y la familia puede unirse, ¿sí? Ante un conflicto exterior, ante un problema exterior. Ya, bueno, dejaremos a un lado nuestras diferencias y nos uniremos más. Cohesión grupal. Entonces, de pronto, chicos y compañeros, compañeras, de pronto tenemos que empezar a mirar el conflicto como ¿sí? Como una oportunidad. Bueno, seguimos. En el enfoque antiguo, el conflicto provoca dispersión de energías. Claro, uno podría decir, el conflicto, cuando no es mal manejado el conflicto, entonces evidentemente nos desgastamos, como hemos dicho más arriba, ¿sí? O cuando hemos dicho esto de la ansiedad, si el conflicto no ha sido gestionado adecuadamente, me provoca estrés, me provoca ansiedad, y ya se sabe que inclusive, muchos tumores, muchas úlceras son producto de la ansiedad y del estrés. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no estoy manejando adecuadamente, estoy con un manejo antiguo, un enfoque antiguo del conflicto. En cambio, si de pronto yo tengo el otro enfoque, el otro modelo de gestión, de pronto puedo apuntar a que más bien ese conflicto me genera motivación para determinar o desarrollar todo tipo de tareas u otro tipo de tareas. Ah, perfecto, digo, hago esto, hago aquello, bien, sí, ¿sí? Entonces, puedo utilizar el conflicto como una palanca, como un apoyo, ¿ya? Y yo los animo a pensar sobre los conflictos desde este nuevo enfoque. Mirar al conflicto desde esta nueva perspectiva, ¿sí? Ahora, en esta última parte, en esta comparación, desde el enfoque antiguo sobre los conflictos, el conflicto me puede generar bloqueo, ¿sí? Y obviamente una condición negativa para cooperar. No quiero, rechazo, ¿sí? No quiero saber nada de esto, ustedes no están de acuerdo con lo que yo he planteado, hagan como les dé la gana. Fíjense esa manera de gestionar el conflicto. ¿Ya está bien? ¿Ustedes lo han dicho? ¿Será como ustedes dicen? Bueno, puede ser. Estas expresiones pueden ser quizá producto de una discusión en la pareja o en la familia. Entonces, y si yo me adscribo, si yo adhiero a este enfoque, colegas, compañeros, estoy manejando el conflicto con un enfoque antiguo. Entonces yo debo procurar entrar en esta otra dimensión. Despierta la atención ante los problemas. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bien, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Ahora, evidentemente, esta actitud, nueva actitud, exige de parte de nuestra, ¿sí? De nuestra personalidad, de nuestra manera de ser, tener, obviamente, determinadas formas, ¿sí? De visión, de comportamiento, ya no la abulia. ¿Qué es la abulia? La falta de voluntad, sino, perfecto, me doy cuenta, estoy alerta. Ah, ya, cuando escucho la queja de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, mi esposo, la pareja, el amigo, la amiga, yo debo tener conciencia, algo está pasando, algo está ocurriendo. Entonces, esto estimula mi interés, me despierta la atención, algo que, ¿sí? Y no, otra vez lo mismo, no eso, no con el enfoque antiguo, sino con el enfoque nuevo. Si ustedes me preguntan, Ademar, ¿qué esperas tú de este grupo? Mi respuesta sería, si realmente ustedes, a partir de este módulo y en este grupo, chicos, ustedes adoptan un nuevo enfoque acerca del conflicto, yo, la verdad, me habré sentido satisfecho. Y esto pasa, muchachos, muchas veces, en el trabajo o en los proyectos. A mí me ha ocurrido varias veces. Ahora mismo tuve una reunión, estoy ya con un proyecto, en otro momento les voy a comentar, que tiene un financiador muy fuerte, y ya estábamos hablando sobre los diferentes problemas y conflictos que se han dado en el marco de la pandemia. ¿Por qué no se ejecutó el proyecto y todo aquello? Y claro, y voces, no se ejecutó por esto, por aquello, no, desde el enfoque antiguo. Pero ya desde la mirada nueva del conflicto, perfecto. Entonces, ¿ahora qué hacemos?
cómo trabajamos, cómo gestionamos de esta forma, ¿sí? Y esa actitud ante ante cualquier situación de conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, quizá así podríamos un poco ya ir viendo, analizando justamente los componentes vinculados a la resolución de conflictos. Muy bien. Hasta acá, ¿algún comentario? ¿Alguno de ustedes podría decirme, yo he estado en el modelo antiguo o de pronto yo sin saber, yo ya estaba en el modelo nuevo, en el enfoque nuevo? ¿Qué piensan? ¿Alguna experiencia al respecto? ¿Alguno de ustedes ya se movió antes con el enfoque nuevo? ¿De pronto tenían este criterio, esta percepción? A ver, le vamos a preguntar a Vane Meleán. Vanessa, ¿estás, Vanessa? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vanessa, tú eres de Tarija, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Justamente estaba pensando, creo que todos, bueno, no sé, pero la mayoría de las personas alguna vez hemos estado en este enfoque antiguo, ¿no? En alguna situación. Por eso me he dado cuenta que es muy importante este tema de las emociones, las percepciones, porque las personas tenemos nuestros momentos, nuestras etapas, y alguna vez hemos debido estar de mal humor, qué sé yo, y hemos reaccionado de forma en este enfoque antiguo, digamos. Creo que les ha pasado a todos, bueno, a la mayoría. Y está bueno aprender para saber la diferencia entre estos dos enfoques para empezar a ver de otra forma, ¿no? Y mejorar. Entonces, practicar lo que es el enfoque nuevo, que nos va a ayudar a mejorar. Bien, Vanessa, excelente, excelente. Gracias. Claro, porque quizá naturalmente siempre hemos apuntado, aunque sin saber, apuntado a movernos dentro del enfoque antiguo, ¿no? Rechazo, esto me genera frustración, qué pena, qué macana, otra vez con lo mismo, ¿sí o no? Ese tipo de sensaciones, de reacciones de nuestra parte, ¿no? Desde el enfoque antiguo, el modelo antiguo del conflicto. En cambio, ahora, chicos, yo los animo, como muy bien decía Vanessa, ahora aprender, mirar desde otra perspectiva el conflicto, ¿no? Bien, excelente, vamos a seguir, vamos a los últimos 18 minutos de nuestra clase y aquí quisiera ya empezar un poco a resolver, o sea, ¿cómo es que es? A ver, afrontamos un conflicto, ¿no? Y por eso, aquí hay algunos pasos, ya a partir de ahora y en adelante vamos a ir viendo qué hacemos. Bueno, ya hemos analizado, sabemos en qué consiste, cómo escala el conflicto, pero ahora veamos cómo resolvemos. Número 1, aquí tenemos los pasos para resolver un conflicto, ¿sí? Secuencialmente. Número 1, definir el problema. Esto es importantísimo. Para resolver el conflicto, primero saber de qué se trata, en qué consiste, cuál es el problema. A ver, veamos qué es lo que está afectando a las personas, ¿sí? O a las partes que están interviniendo, a las partes confrontadas. Definamos el problema, ¿ya? Lo vamos a precisar, ¿de acuerdo? Ok. Luego, una vez que nosotros definimos el problema, ¿ya? Aclarar necesidades. Esto es muy importante, aclarar necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué es importante aclarar necesidades? Y acá justamente vamos a retornar, considerar el gráfico que estaba mostrándoles. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos, ¿sí? A veces no sabemos que el conflicto quizá tenía otras características, ¿no? Quizá el conflicto tenía otros bemoles. Por eso es importante definir y aclarar, ¿sí? Como, no sé si han visto alguna vez un ejemplo muy interesante cuando dos personas, dos chicos, dos muchachos o dos personas, ¿sí? Pelean por una naranja, una buena naranja, y dicen, no, esto es mío. Pero, a ver, ¿cómo hacemos?
No, yo quiero, es mi naranja, y uno dice, es mi, yo la vi primero, no, ya estaba, me corresponde a mí, etcétera. Un conflicto por una naranja. Bueno, y el negociador circunstancial dice, fácil, partimos la naranja. Y listo, para ti una parte, para ti la otra parte. Pero desde otra mirada, si vamos al paso número 2, aclarar necesidades. A ver, muy bien. ¿Para qué quieres tú la naranja? Bueno, en realidad lo que quiero es el jugo de la naranja. Oh. Y tú, al otro. No, lo que me interesa es la cáscara. ¿Por qué? Porque, bueno, la quiero usar para una mermelada, la quiero usar para, sí, un mate, porque la cáscara me interesa para secar. No sé si han conocido esos mates especiales a partir de fruta fresca o fruta que, ¿no? En este caso la cáscara que se hace secar para una infusión. Fíjense, ahí ya se resolvió gran parte del problema. 2 personas peleando por un fruto y resulta que cuando aclaramos las necesidades, uno quería una cosa y el otro otra cosa. Sencillo, cada uno obtiene lo suyo. Y eso justamente nos lleva al tercer paso, generar posibles soluciones. Entonces, el paso número 2, y ya cuando veamos el modelo de Harvard, y ahí vamos a entrar a analizar cosas mucho más interesantes, pero este es un esquema más o menos, ¿sí?, coherente para resolver conflictos. Entonces, número 1, definir el qué. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema en el conflicto? ¿Ya? Y luego aclarar las necesidades, ¿sí? Entonces acá, ¿por qué están peleando? Por la naranja. Bueno, ¿qué? Y acá, ¿y para qué vas a usar la naranja? ¿Sí? ¿Para qué tú, qué vas a hacer con ella? Y ahí aparecen las cosas. Ya, ese es un punto clave, Y eso, puedo nuevamente decirles, ocurre en la vida cotidiana, ocurre en la vida laboral, ocurre en la vida amical. Tenemos nosotros nuestra propia percepción y la otra persona su propia percepción. Y cuando en este paso 2, a ver, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿O para qué? ¿A dónde te va a conducir esto? ¿Cuál es tu intención? Y cuando aclaras con la otra persona, la otra parte, no, claro, tenías razón, cierto, ahora sí. Ahora, este paso de aclarar las necesidades es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, chicos, tomamos decisiones sin saber, después nos enteramos, después nos queda claro cuando ya está, ¿ya? Porque además, con este segundo paso ya nos vamos al tercer paso, ¿no? Generar posibles soluciones. Y cuando hablamos de posibles, justamente estamos diciendo eso. Posibilidades, solución 1, solución 2, solución 3. No debemos concentrarnos solo en una, ¿no? Escenario 1, escenario 2, escenario 3. O plan A, plan B, plan C. Solución A, solución B, solución C. Posibles soluciones. Y como decíamos en el caso de la naranja, ¿no? Bueno, yo voy a usar la naranja para esto. Yo voy a usar para esto. Y algunos dirán, no, yo quiero la semilla, o sea, quiero las pepas. Fíjense. Bueno, es un ejemplo tal vez muy simple, pero desde mi punto de vista es una metáfora interesante para realmente ver que podemos tener intereses distintos. De la naranja a mí me interesa una cosa, y al otro de la naranja le interesa otra cosa. Entonces entramos al punto de la solución. Y luego eso nos lleva al punto número 4, negociar y ponerse de acuerdo. Negociar y ponerse de acuerdo. Esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí ya apuntamos a con qué se va a quedar una persona y con qué se va a quedar la otra persona. Aquí ya hablamos del ganar-ganar, del win-win. ¿Ya? Ya, perfecto. Nos ponemos de acuerdo. Ya, yo me quedo con la cáscara, tú te quedas con el jugo. Y tal vez un tercero día aparezca y diga, ya, denme a mí las semillas. Perfecto, hemos negociado. Cada uno tomó lo que le interesaba. ¿De acuerdo? Vamos a manejar muchas estrategias interesantes en la siguiente clase, a partir de esto que estamos hablando, ¿ya? Bien, entonces, negociar y ponerse de acuerdo.
Muy bien, disculpa, aquí tengo unos perrinietos. Bien, luego del paso número 4, vamos al paso número 5, que no es otra cosa que practicar y actuar. Porque si hemos llegado a un acuerdo y no lo llevamos adelante, no tiene mucho sentido. Entonces, el proceso, el ciclo de la negociación tiene que ver con llevar adelante esto. Y acá, por supuesto que ya este nivel voy cerrando justamente esto que implica tomar en cuenta cada una de las características de los intereses, las necesidades de las partes intervinientes. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece este proceso para resolver un conflicto? Y aquí, antes de que ustedes me comenten, justamente este esquema muestra lo que estamos conversando, ¿no? Empezaremos por este. Cuando dos personas, ¿sí?, dialogan, negocian, es como esta figura plantea, ¿no? Es tocar la puerta del otro, ¿ya? Es tocar la puerta del otro y empezar a generar este diálogo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta imagen? ¿Sí? Aquí. Esta parte. ¿Qué les parece? Interesante porque es de acuerdo al punto de vista de cada persona, ¿no? Para Claro. uno 6, para otro 9. Ajá. ¿Quién tiene la razón acá? Ambos, ¿no? Uno de un lado y el otro del otro. Entonces tendrían que llegar a un punto intermedio, ver desde un punto intermedio el número. Claro, en esta gráfica, chicos, Luis, lo has dicho muy bien. O sea, miren, este señor dice, yo tengo la razón. Para mí, este es un 6. Dicen, esto es un 6. Y el otro dice, no, tú estás equivocado. Eso no es un 6. Ese número es un 9. Es un 9. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Claro, pero ¿cómo es que ambos? Claro, es que si este señor viene acá y se pone en esta posición, ¿qué número ve desde esta posición? El 6. El 6. Y si este señor dice, a ver, no, un momentito, tú estás mintiendo, pero se pone en esta otra posición, desde acá, ¿qué número ve? El 9. Claro. Entonces, fíjense, en este gráfico podemos ver la cotidianidad en cuanto a los conflictos. Si yo me pongo en el lugar, si miro desde la postura, si me pongo los anteojos del otro, quizá encuentre exactamente o vea lo mismo que el otro colega está viendo. Y si al otro lo invito a ponerme en la misma posición donde yo, a ver, si tú miras desde mi postura, vas a darme la razón. Pero claro. Y muchas veces, los conflictos están en que no queremos mirar desde la otra posición. Y ambos tenemos razón. Ambos reclamamos. Ambos tenemos demanda. Yo quiero esto. Bueno, y eso pasa. Un sindicato, una federación, dice nosotros, ¿no? Y decimos, muy bien, a ver, yo, supongamos, soy responsable de la parte presupuestaria, de la parte económica. Ahora te muestro, mira, a ver, fíjate. Y quizá dándole justamente a la persona la posibilidad de ver desde el otro punto de vista, cierto, es verdad, no tenemos recursos, o este presupuesto ya está definido. De ahí que a partir de entender, comprender esto, este diálogo, ¿sí? De pronto ya nos ponemos de acuerdo en esto, en los aspectos comunes, en esta intersección, en esta mirada de la teoría de conjuntos, ¿no? Yo tengo mi demanda, ¿sí? O mi posición, y la otra persona, el otro grupo, la autoridad, también tiene su posición. Y en este gráfico,
si cada uno se coloca en la posición del otro, porque si las autoridades del ministerio, si fuera, digamos, si fuera el Ministerio de Finanzas, ¿se acuerdan en el gran problema que hubo con los discapacitados? Para mí ese es un caso de estudio. Por un lado, la autoridad de esa época decía, no hay ni un centavo para los discapacitados, digamos. Y el otro grupo decía, ¿cómo que no? Sí hay. Y nosotros además tenemos un montón de demandas, de conflictos, de necesidades, de problemas. ¿Por qué? Porque no podemos desempeñarnos adecuadamente. Dos posturas distintas. Con este gráfico de pronto entendemos, ya, a ver, si me pongo en el lugar de este señor o me pongo en el lugar de este señor, entonces puedo entender la percepción, ¿sí? Puedo entender la percepción de cada uno, de cada grupo. Puedo entender. Y a partir de ese entendimiento, de esa comprensión, entonces generamos esto. Generamos el bien común. ¿De acuerdo? Es decir, el bien común entre estos dos grupos o partes enfrentadas. ¿Qué les parece? Entonces, esto ya implica pensar de otro modo los conflictos. Por supuesto que sí. Cumplimos estos pasos para llegar a algo que nos una, que nos nutre, ¿sí? Que pueda nutrirnos, ¿sí? Que nos ayude, ¿sí? Esta parte, lo bueno, lo común, lo que nos ayuda como personas, como trabajadores, como autoridad, dependiendo, porque esto se estandariza, ¿no? Esto ocurre en todos los escenarios. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, comentarios. Vamos a los últimos 5 minutos, 6 minutos de nuestra clase. Comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven este proceso? Rápidamente le pregunto a William Escobar. William, ¿estás? Sí, doctor. Sí. Adelante, William, escuchamos. Y ¿Cuál es? viendo con el ejemplo del anterior, el gráfico de las dos visiones o dos perspectivas que tiene cada uno. ¿Esta? Exacto, ese es uno de los más importantes, ¿no? Porque hay que ver o ponerse en el lugar del otro, ¿no? Para ver qué es lo que está viendo. Bien, perfecto, perfecto. Ahora, y te pregunto, William, cuando tú ves la postura del otro, ¿qué sientes? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué ocurre contigo? ¿Qué pasa en tu cabeza? Trataría de ver qué es lo que está viendo, cuál es su estado, tratar de conocer algo, qué es lo que le aflige, ¿no? Porque ese punto de vista, ¿por qué quiere tener él la razón y no otro? Bien. No aceptar la otra, ¿no? Otra visión que uno tiene. Claro, perfecto, perfecto. Nos quedamos con el bien común, ¿no? Excelente, excelente, buenísimo. Gracias. Y acá le pregunto a ver, quiero escucharlos. A Yamil Mendoza. ¿Qué dices tú, Yamil? ¿Estás, Yamil? Sí, doctor, Yamil Espinosa. Yamil, ya. ¿Qué dices, Yamilito? ¿Qué opinas? No, pues que sí, hay diferentes perspectivas, todas son subjetivas y cada uno tiene que ponerse en los zapatos del otro y tratar de ser empático con los demás, porque todos tenemos distintos problemas y bueno, hay que entender eso, ¿no? Y tratar de solucionar los conflictos. Perfecto, me gustó lo que dijiste. Hay que ser empáticos. Y aquí, tal vez, mi querido Yamil, debiéramos usar la empatía cognitiva, ¿no? ¿En qué consiste la empatía cognitiva? En pensar como el otro, ¿no? Este ejemplo, este gráfico nos ayuda mucho. Ya no solo miro desde mi perspectiva, ya miro desde la perspectiva de la otra persona. Y es más, Yamil, como lo dijiste, si yo me pongo en el lugar de esta persona, veo lo mismo. Y eso ya me dice mucho, ¿sí? Entonces, empatía, ponerse en el lugar del otro y empatía cognitiva. Llego a la misma conclusión. Pero si me voy al otro lado, también llego a la misma conclusión. Ambos tienen la razón, ¿sí?
Bien, ¿qué piensa? A ver, vamos a Esther. Esther, por favor. Sí, es muy interesante lo que dice lo de la empatía, ¿no? El compañero para poder llegar a un acuerdo. Pero realmente es muy difícil, ¿no? Y más cuando nos indica usted que para resolución, bueno, cuando existe un conflicto, muchas veces existen emociones, otros factores que hacen que esto se dificulte, ¿no? Claro, es lo ideal, particularmente lo pienso igual que Yamil, es algo ideal, pero es muy difícil realmente. Muy, muy bien, excelente. Gracias. No, Esther, tienes toda la razón. Obviamente, esto es lo ideal, así debiera ser. Y a lo que dijo Yamil de la empatía cognitiva, podríamos seguir reflexionando sobre la empatía afectiva, ¿no? Porque empatía es ponerse en el lugar del otro. Y cuando hablamos de empatía cognitiva es ponerse en el pensamiento, en la perspectiva del otro. Ahora bien, la ventaja de ser empáticos, porque no solo simpáticos, ahí hay una diferencia entre simpatía y empatía. La ventaja de ser empáticos es que esto nos conduce de manera más certera, ¿sí? De manera más directa hacia la solución. ¿Qué es la solución? El ganar-ganar, ¿sí? El bien común. ¿Ya? ¿Qué significa el bien común? Encontrar algo que nos satisfaga a ambos este tema, ¿sí? Porque quizá nunca logremos totalmente satisfacer a A en esta teoría de conjuntos, ni a B, pero sí ambos podemos ganar. Pero ese ganar-ganar está en relación a todo este conjunto de procesos. A veces no sabemos definir el problema, no delimitamos el objeto del conflicto, no aclaramos las necesidades, esto requiere un poquito más de atención, más de concentración, un poco más de esfuerzo. Es más, hasta podríamos, uno diría, no, aquí no hay nada que negociar, aquí sencillamente se hace lo que yo digo porque yo soy el que pone la plata, por decir algo. Más allá de eso, podría ser muy cómodo, claro, ordenar, decir, dictaminar, cómodo. Por eso hablo de el esfuerzo. Necesitamos hacer el esfuerzo. ¿Para qué? Para ponernos en el lugar de la otra persona. Implica un esfuerzo. Como dijo Yamil, un esfuerzo cognitivo, un esfuerzo afectivo. Porque con ese esfuerzo, chicos, vamos a llegar a resolver el conflicto. Bien, bueno, ha llegado la hora ahora de cerrar nuestra clase. Les planteo lo siguiente, chicos. Les voy a compartir un video, ¿sí? No sé si tienen ya en la plataforma, sino creo que sí, debe estar en la plataforma, se llama Conflicto y Negociación. Es muy interesante, es un video muy ilustrativo sobre la realidad peruana y boliviana, van a ver ustedes, pero el video es un material muy interesante sobre conflicto y negociación. Y ustedes van a, ¿sí? Van a completar este cuadro de análisis. Una vez que ustedes vean, mejor dicho, el conflicto, este video, van a llenar esto, ¿sí? Los aspectos positivos que encuentran en el video y los aspectos negativos, ¿ya? Y los aspectos rescatables. ¿Qué quiere decir los aspectos rescatables? Los aspectos que se pueden aplicar. ¿Qué cosa de lo que has visto en el video puedes aplicar en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, con tus compañeros, ¿ya? Esta es la tarea, chicos. Esta es la tarea que está en que hay que hacer. Entonces, esto suben, por favor. Le voy a pedir a José que nos habilite una manito, ¿se acuerdan? El icono de la manito, para subir la tarea. ¿Sí? ¿Les parece? Esto para la siguiente clase. Entonces, por favor, revisen en la soledad de su habitación, revisen este video. El video se llama Conflicto y Negociación. Y después de ver el video, entonces ustedes llenan este cuadro, ¿ya? Esta tarea, y con mucha paciencia lo van a hacer. El video es muy interesante y uno aprende varias cosas. Y colocan luego sus nombres y, bueno, eso suben a la plataforma.
¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Entonces va a ser en un lugar que recién lo van a colgar, ¿verdad? Para subir Sí, este. entiendo yo que el video ya debería estar en la plataforma, si no, yo lo subo, pero bueno, esto es lo antes posible, ¿ya? No hay problema. Sí, el video ya está cargado, solo faltaría entonces donde Solo cargar faltaría, exacto, Exacto. correcto, una manito, el icono de la manito para que la tarea sea subida con este esquema. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Y hasta cuándo tenemos para subir la tarea, Sí. doctor? ¿Qué día es hoy, chicos? Hoy es miércoles. Ya. Por favor, hasta el día domingo, ¿les parece? Al terminar la semana. Sí, está bien. Lo antes posible, el plazo fatal es el domingo. No se animen a hacer esto el domingo, sino háganlo entre hasta, ¿no? Ese día. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Bien. Bueno, muchachos, como siempre, un placer estar con ustedes. Ustedes son de muy buen nivel. Y antes de que se me olvide, chicos, un minutito, por favor, voy a sacar la lista para que sepamos, acuérdense que este es un criterio de la institución. Denme un minutito, por favor. Bien. ¿Está Anaí de los Ríos? Sí, presente. Gracias, Anaí. Williams Escobar. Presente, doctor. Yamil Espinosa. Presente, doctor. Perfecto. Berenice Talía. Talía creo que hoy no estuvo. Tampoco en la clase Ella no anterior. viene, doctor. Talía ¿No no viene? está en el... Ya No, no no viene. Ya, perfecto. Está retirada. Y ya, entonces, a Talía. Ya, ok. Luego, Daniela Magariños. Daniela. ¿Daniela está? Creo que no estuvo con nosotros hoy. Ariel Santos. Estaba, doctor, mira, puesto en Presente, el chat. doctor, presente. Ya. Ariel, atento. Bien. Luego, Jennifer. Presente, doctor. Presente. Perfecto. Igner. Gracias, Jennifer. Igner. Presente. Perfecto. Luis Jorge Mariaca. Sí, presente, doctor. Perfecto. Vanessa Meleán. Presente, doctor. Esther Rodríguez. Presente, doctor. Bien. Y María del Pilar Cerruto. María. María, creo que no vino hoy día, María. No estuvo. Muy bien. Gracias, chicos. Que descansen, que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase. No se olviden de esta tarea, ¿no? Nos va a ayudar mucho a seguir reflexionando. Bueno, cerramos aquí la clase entonces. Bueno, doctor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches, chicos. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, chicos. Que descansen. Buenas noches.